Hola, buenas noches. Sean bienvenidos al webinar con motivo del 12º aniversario de Corporativos IPSA-Trade, en el cual abordaremos actualidades en el manejo del derrame pleural. Para eso contamos con ponentes nacionales e internacionales. Nuestra primera plática va a ser por parte del doctor José Manuel Porcel. Él es el jefe de Medicina Interna y director de la Unidad de Medicina Pleural en el Hospital Universitario de Vilanova, en España. A continuación el video. Agradecemos al doctor José Manuel por ser su ponencia. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes, compartiendo algunos conocimientos con mis queridos amigos mexicanos y especialmente con el doctor Eris Rendón. Les voy a comentar muy brevemente una visión general sobre el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural maligno. Me centraré en algún aspecto diagnóstico, fundamentalmente la importancia de la citología del líquido pleural y de la biopsia pleural dirigida por ultrasonido, y revisaré muy sucintamente las diferentes modalidades terapéuticas definitivas de tratamiento del espacio pleural, como son la toracocentesis terapéutica, la pleurodesis o la colocación de un catéter pleural tunelizado. Esta es la experiencia en nuestro centro sobre algo más de 1000 derrames pleurales malignos que hemos visto desde el año 2010. Vean que la causa más frecuente con diferencia es el cáncer de pulmón, por tanto derrame maligno metastásico, 43% de los casos, y le sigue en frecuencia no la mama, sino los tumores gastrointestinales. En nuestra experiencia o en nuestra área geográfica, el mesotelioma representa solamente el 2% de todos los derrames pleurales malignos, y eso evidentemente puede cambiar en otras zonas geográficas. La forma más incruenta de hacer un diagnóstico de derrame pleural maligno es analizar el líquido pleural para ver si existen células atípicas o células malignas, y la rentabilidad de esta prueba, que es muy poco invasiva, solo requerimos una sencilla toracocentesis, es baja. Del 47% cuando hacemos un primer análisis, podemos subir hasta un 53% si hacemos un segundo análisis con una segunda toracocentesis, y a partir de ahí ya no vale la pena continuar mandando muestras al laboratorio porque la rentabilidad baja extraordinariamente. Y esto queda representado no solamente en nuestra experiencia, que está aquí en esta columna en el medio, sino en experiencias de otros centros, centro inglés, columna de la izquierda, y una revisión sistemática publicada el año pasado con más de 100.000 pacientes, y vean que las cifras coinciden bastante. Rentabilidad global de la citología no supera nunca el 60%, en nuestra experiencia 54%, y también es coincidente, o son coincidentes las series, en señalar cuáles son los dos tipos de tumor que tienen una rentabilidad muy baja, como son el carcinoma escamoso de pulmón. Vean, como mucho en la revisión sistemática y metaanálisis llegó al 24% de rentabilidad, es decir, que prácticamente el 80% tienen una citología falsamente negativa. Y en segundo lugar, el mesotelioma, que tampoco suele superar el 30% de rentabilidad en la citología. Por tanto, en estos dos tipos tumores de concretos, la citología tiene muy escasa ayuda al clínico. Cuando enviamos una muestra de líquido pleural al laboratorio de anatomía patológica para estudiar las células, es importante que este laboratorio procese la muestra de dos formas. Una es centrifuga la muestra y el sedimento o pellet lo extiende sobre un porta, hace una tinción de Papa Nicolau o Giemsa. A esto le llamamos frotis. Pero además este sedimento se debe procesar como si fuera una biopsia, es decir, se parafina y se tiñe con hematoxilina eosina, y a esto le llamamos bloque. ¿Por qué hay que hacer este procesamiento doble? Porque son pruebas realmente complementarias. Esta es nuestra experiencia, también publicada hace unos años, en que vemos que la máxima rentabilidad la obtenemos cuando enviamos dos muestras de líquido pleural y procesamos las muestras tanto utilizando un frotis como un bloque celular. Lo más importante es que entiendan que hay veces que diagnosticamos un derrame maligno por el frotis y otras veces por el bloque. No siempre son positivas ambas técnicas. En esta serie en concreto, el 11% de los derrames pleurales malignos tenían un bloque positivo y una citología, un frotis negativo, y contrariamente, un 15% de derrames pleurales malignos se diagnosticaron por el frotis y tenían un bloque celular negativo. Por tanto, son pruebas complementarias.
Cuando la citología no nos da un diagnóstico, tenemos que utilizar generalmente la biopsia de la pleura parietal o de la pleura diafragmática. Nos es de gran utilidad la ecografía, sobre todo si descubrimos que existen nódulos pleurales, que son implantes metastásicos sobre la superficie pleural. El problema es que la sensibilidad es inferior al 50%. En menos del 50% de las ocasiones encontramos a través del ultrasonido estos nódulos y, por tanto, si no los encontramos, eso no quiere decir que el derrame no sea maligno y tenemos igualmente que obtener una prueba demostrativa histológica. Normalmente las biopsias pleurales dirigidas por ecografía las hacemos con agujas automáticas o semiautomáticas en tiempo real. Este es un ejemplo, aquí tienen un mamelón arriba a la izquierda en la pleura parietal y a la derecha ven ustedes cómo entra la aguja, correspondía a un mesotelioma. Por lo tanto, en tiempo real podemos hacer la biopsia perfectamente y tener la seguridad de que hemos obtenido la biopsia de la área precisamente que era patológica. ¿Cuál es la rentabilidad de la biopsia dirigida por ultrasonido? Esto es un metaanálisis del grupo italiano de Federico May. La rentabilidad global es bastante alta, 84%, pero fíjense que en el caso del cáncer es del 76%, aún así es bastante alta. Es lógicamente superior en el caso de la tuberculosis porque la tuberculosis afecta de forma difusa a la pleura. La rentabilidad de la ultrasonido es muy parecida a la rentabilidad de la tomografía computarizada. Si ven abajo a la derecha, rentabilidad 76% para el derrame maligno, en el caso del ultrasonido, 84% en el caso de la tomografía computarizada, pero los intervalos de confianza del 95% se solapan, así que no podemos decir que la tomografía computarizada sea significativamente superior al ultrasonido. Y evidentemente el ultrasonido lo hacemos a pie de cama y en tiempo real. Una vez tenemos diagnosticado al paciente, el tratamiento del derrame va a depender en primer lugar de si el paciente tiene o no síntomas. En principio, aunque esto puede cambiar en el futuro, los pacientes que no tienen síntomas simplemente requieren observación. Pero los pacientes que están sintomáticos, y los síntomas fundamentalmente son la disnea, se les debe hacer o bien una toracocentesis terapéutica, que habrá que repetir en la mayoría de ocasiones porque el derrame recidiva, o bien un sistema ya mucho más definitivo como es la pleurodesis, la sínfisis de las membranas pleurales parietal y visceral, o la colocación de un catéter pleural tunelizado y en los últimos tiempos probablemente, y si esto sea el futuro, la combinación de algunos de los procedimientos anteriores. La toracocentesis terapéutica como procedimiento único definitivo lo hacemos muy pocas veces. Evidentemente, si no tenemos un diagnóstico claro, no sabemos si el paciente tiene un derrame pleural maligno y está francamente disneico, tenemos que hacer una toracocentesis terapéutica, no total, parcial, hay que dejar líquido porque podemos necesitar ese líquido para nuevos análisis o para hacer eventualmente una biopsia pleural. Pero en el caso de que el diagnóstico sea certero, sabemos que tiene un derrame pleural maligno el paciente y tiene una disnea intensa, solamente optamos por la toracocentesis terapéutica como procedimiento único cuando el paciente está en una situación funcional claramente muy deteriorada, está prácticamente moribundo. En esos casos no nos planteamos una pleurodesis ni un catéter pleural tunelizado, a menos que, aunque el paciente esté, consideremos que va a morir en un corto plazo, pensemos que hay que hacerle 2 o más toracocentesis terapéuticas antes del fallecimiento, en cuyo caso nosotros preferimos colocarle un catéter pleural tunelizado. Bien, prácticamente en todas las guías científicas de derrame pleural maligno, el primer paso que se recomienda siempre es una toracocentesis terapéutica con una doble finalidad. En primer lugar, saber si el paciente mejora sus síntomas, es decir, si el derrame era el responsable de la disnea del paciente. En general tenemos pocas dudas de que esto es así. Y en segundo lugar, y más importante, es para decidir si el paciente puede beneficiarse o no de una pleurodesis, puesto que si después de hacer una toracocentesis terapéutica el pulmón no se expande, es decir, hay un engrosamiento de la pleura visceral que impide la expansión completa del pulmón, la pleurodesis estaría contraindicada. Así pues, todas las guías nos dicen primero hacer una toracocentesis terapéutica completa, pero hay que reconocer que este paso no siempre es necesario. En nuestro caso no lo hacemos casi nunca, porque si alguien se está planteando como tratamiento definitivo del derrame pleural maligno sintomático
la colocación de un catéter pleural tunelizado, la verdad es que saber si el paciente tiene o no un pulmón atrapado es superfluo. Si lo tiene el catéter, hay que colocárselo, y si no lo tiene el catéter también le va a servir. Por tanto, esto solamente sirve cuando nos estamos planteando si el paciente puede ser o no beneficiario o tributario a una pleurodesis. La pleurodesis es el tratamiento más clásico, lo podemos hacer a la cabecera del paciente, colocando un catéter fino, o lo podemos hacer a través de una toracoscopia, antes llamada toracoscopia médica o pleurodesis, perdón, o toracoscopia médica o pleuroscopia, y una vez que obtenemos las muestras de la biopsia correspondientes, lo que hacemos es insuflar talco, esto se llama talco poudrage, y colocamos un catéter para que se aspire el aire y se puedan acercar las pleuras visceral y parietal. ¿Cuál es el problema de la pleurodesis? El problema es que, primero, no siempre es posible realizarla, porque aproximadamente en el 30% de las ocasiones de derrames pleurales malignos, el pulmón no se llega a expandir lo suficiente como para poder plantear el administrar una sustancia sinfisante o esclerosante. En segundo lugar, si optamos o el paciente es candidato a una pleurodesis porque hay suficiente expansibilidad del pulmón, hay que tener en cuenta que la pleurodesis no tiene un éxito completo. Aproximadamente fallan el 30% de los pacientes con la pleurodesis al cabo de unos 3 meses de media. Y hay que tener en cuenta también que en los pacientes en los que la pleurodesis se puede hacer, pero fracasa posteriormente, es muy difícil luego poder resolver ese espacio pleural tan complejo que ha quedado totalmente inflamado con formación de septos múltiples debido al efecto irritante e inflamatorio del talco. Por supuesto, la pleurodesis tiene otra desventaja, es que requiere, en principio, una hospitalización para poder colocar un tubo de drenaje y ver si el pulmón se expande, etc. Y, por supuesto, no está exenta, como ninguna técnica en medicina, de efectos secundarios. El principal es el dolor. Una alternativa, que ya no es ninguna alternativa, sino que en todas las guías está al mismo nivel que la pleurodesis, es la colocación de un catéter pleural tunelizado, un catéter de 15,5 French, que tiene una parte interna en el espacio pleural, un rodete que se coloca de forma subcutánea para fijar el catéter y evitar las infecciones retrógradas, y luego un sistema de vaciado con botellas de vacío. Este sistema permite una colocación de un tratamiento ambulatorio del paciente, porque la verdad es que el catéter lo colocamos de forma ambulatoria, el paciente se puede marchar a su domicilio, enseñamos a la familia o bien a las enfermeras de atención primaria a que puedan drenar al paciente de forma periódica. Esta es nuestra primera experiencia publicada hace unos años sobre 336 procedimientos. En la actualidad llevamos 700 procedimientos. Si se fijan en la parte de la izquierda, referente a los derrames pleurales malignos, fíjense que cuando colocamos estos catéteres pleurales tunelizados, pudimos retirarlos aproximadamente después de los 50 días en la mitad de las ocasiones. En el 48% de los catéteres estaban ya retirados después de una mediana de 50 días de su colocación. El 7% de los pacientes sufrieron un efecto secundario relacionado con la infección del catéter y, como era de esperar, aproximadamente un tercio de los pulmones nunca se expandieron. Esto ya lo hemos dicho antes, hay un tercio de los derrames pleurales malignos en los cuales el pulmón nunca se expande y por lo tanto la pleurodesis no está indicada, pero en este caso, como le habíamos colocado un catéter, eso en realidad era un fenómeno observatorio, pero que no tenía ninguna trascendencia terapéutica. Y una vez que retiramos el catéter a un paciente, porque ya no se podemos evacuar más líquido y no hay líquido pleural, se requirieron procedimientos ulteriores, sea colocación de un nuevo catéter o sea toracontes terapéuticas, en solo el 8% de las ocasiones. Cuando colocamos un catéter, normalmente los oncólogos o los hematólogos siempre son reticentes porque dicen que el paciente lo tienen que someter a tratamientos oncológicos activos, sea quimioterapia, inmunoterapia, que le van a deprimir el sistema inmune y por tanto tienen miedo de que el catéter sea una fuente de infección grave. Bueno, esto ya se ha demostrado, esto es una serie amplísima, ya se ha demostrado que esto no es así. Fíjense que la frecuencia o la incidencia de infecciones de catéteres tunelizados fue exactamente igual, idéntica, en pacientes con derrames pleurales malignos que estaban bajo tratamiento con quimioterapia que en aquellos que no recibían ningún
tratamiento oncológico activo. Y otra cosa importante a tener en cuenta, y esto lo revisamos recientemente en una revisión sistemática y en un metaanálisis, es que cuando tenemos a un paciente con un derrame pleural maligno que es susceptible de tratamiento oncológico activo, sea terapia diana, sea inmunoterapia o lo que sea, es un error intentar retrasar el tratamiento definitivo del espacio pleural. Lo único que vamos a hacer es evitar temporalmente mejorar sintomáticamente al paciente y finalmente le vamos a tener que hacer una pleurodesis o colocar un catéter. Por tanto, si tengo un derrame pleural maligno, aunque el paciente sea candidato a una terapia diana o a una inmunoterapia, tengo que abordar cuanto antes el derrame pleural maligno. No debo esperar supuestamente al efecto beneficioso sobre el derrame pleural que podrían tener los tratamientos oncológicos, porque lo único que hacemos es que el paciente pase una temporada muy sintomático y finalmente al final le vamos a tener que poner el catéter o le vamos a tener que hacer una pleurodesis. Bien, pleurodesis o catéter, dos tratamientos totalmente aceptados con sus pros y sus contras. Evidentemente los dos mejoran por igual los síntomas y la calidad de vida del paciente. Lógicamente la pleurodesis consigue un efecto sinfisante más importante que el catéter, pero tengamos en cuenta que podemos también utilizar agentes esclerosantes a través del catéter pleural tunelizado. Por supuesto, el catéter tiene la ventaja de su manejo ambulatorio, aunque también existen los cirujanos que nos dicen que pueden hacer toracoscopias en el mismo día y darle al paciente de alta, también es posible. Otra ventaja del catéter pleural tunelizado es que una vez colocado, normalmente no vamos a requerir procedimientos ulteriores, cosa que con la pleurodesis es más frecuente porque acabamos de decir que como mínimo en el 30% de las ocasiones la pleurodesis fracasa y por tanto vamos a requerir algún procedimiento ulterior. Y la pleurodesis tiene menos efectos secundarios inicialmente que el catéter, pero suelen ser efectos secundarios leves. Aquí les voy a resumir para acabar cómo procedemos nosotros en nuestra unidad, que en realidad es tal y como lo reflejamos en el consenso de recomendaciones de la Sociedad de Cirugía Torácica Española para manejo del derrame pleural maligno. Fíjense en este algoritmo, arriba a la izquierda tenemos un paciente con derrame pleural maligno. Primera situación, ¿está o no sintomático? Si el paciente está asintomático, pues simplemente observación. Si el paciente tiene síntomas, es decir, tiene disnea, vamos a valorar la siguiente situación. ¿Cuál es la clase funcional del paciente? El paciente está moribundo, se va a morir, quizá solamente necesite una toracocentesis terapéutica. El paciente está en mejores condiciones funcionales, entonces las posibilidades son o le hago una pleurodesis o le pongo un catéter pleural tunelizado. Si decido hacerle una pleurodesis, le tengo que ingresar, colocar un drenaje y ver si el pulmón se expande. Porque si el pulmón no se expande, debo colocarle un catéter pleural tunelizado. Y si el pulmón se expande y le hago una pleurodesis con talco, lo que llamamos talco slurry, puede que vaya bien o puede que fracase. Y si fracase, de nuevo volvemos al catéter pleural tunelizado. Como pueden ver ustedes, el centro del tratamiento, prácticamente todas las flechas, acaban en el catéter pleural tunelizado. Por tanto, para concluir y por decir simplemente algunos puntos relevantes, la biopsia dirigida por ultrasonido actualmente es una maniobra fundamental para hacer diagnósticos cuando la citología del líquido pleural es negativa. Solamente en nuestro centro consideramos las toracocentesis terapéuticas como única medida de tratamiento del derrame pleural maligno cuando el paciente está en una situación funcional realmente muy avanzada. El paciente lo podemos tratar con pleurodesis o con catéter pleural tunelizado y hay que hacerlo ya desde el inicio, no debemos esperar al supuesto efecto que puedan tener los efectos oncológicos que vaya a indicar el especialista correspondiente. Catéter pleural tunelizado, pleurodesis sirven del mismo modo para aliviar los síntomas, para mejorar la calidad de vida del paciente, y el que optemos por uno o por otro va a depender de circunstancias diversas. Y el futuro probablemente viene por la combinación de estos dos procedimientos. Yo le pongo al paciente un catéter pleural tunelizado y si para el paciente es muy importante no llevar ese catéter, pues intento hacerle una pleurodesis a través del catéter siempre y cuando el pulmón se haya expandido. Por el contrario, si yo
opto por una pleurodesis, imagínense, una pleurodesis con talco Poudrach durante una toracoscopia. El paciente sale de la sala de intervenciones no con un tubo torácico convencional, sino con un catéter pleural tunelizado. Porque si el pulmón finalmente no se expande, esa pleurodesis no va a tener ningún beneficio, pero el paciente ya lleva colocado el catéter pleural tunelizado. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho al doctor José Manuel Porcel darse tiempo para compartir su experiencia y el liderazgo en la medicina pleural en nuestro 12º aniversario. Y damos pie al doctor Eric Joel Rendón Ramírez, doctor especialista en neumología y medicina crítica. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Dr. José González y es presidente de la Sociedad de Neumología de Monterrey y secretario de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Agradecemos, doctor Rendón. Bueno, un gusto, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan apasionante. Sobre todo, agradezco la compañía de mi gran mentor, el doctor Porcel, que como todos ustedes saben, es el pionero de esta medicina pleural de mínima invasión en todo nuestro país. Vamos a hablar del uso de catéter tunelizado pleural en derrame pleural maligno. Esta es la agenda que vamos a tocar: cuándo colocar un catéter, qué técnica utilizamos y seguimiento y situaciones especiales. ¿Cuándo colocar un catéter tunelizado pleural? Bueno, cuando colocamos un catéter tunelizado pleural tomamos en cuenta varias variables, varios factores, pero ahora hay una gran tendencia a lo largo y ancho de este planeta. Se está utilizando en todo el mundo, tal como en otras especialidades, poner al paciente al centro. ¿Por qué? La medicina basada en evidencias que hemos usado a lo largo de todo este tiempo nos permite estandarizar y brindar un muy buen abordaje diagnóstico y terapéutico a nuestros pacientes. Pero al final de cuentas, el último eslabón de la cadena es el paciente, es personalizar el tratamiento al paciente y es brindarle una precisión diagnóstica y terapéutica a este paciente, tomando en cuenta toda la evidencia disponible. Por lo cual, poniendo el paciente en el centro de la atención, vemos cómo está, vean las flechas, cómo rodean las flechas a este paciente, cómo está el estado clínico del paciente, cómo está su estado bioquímico, qué neoplasia estamos hablando, cuáles son los objetivos que queremos cumplir con el tratamiento que vamos a brindar al paciente y sobre todo si cumple con los deseos y expectativas del paciente de este tratamiento que vamos a brindar. Por lo cual, si nos centramos meramente en objetivos, vemos que el objetivo primario, y esto lo comparte el paciente, es quitarle la disnea, aliviar esa disnea, mejorar ese dolor torácico. El segundo objetivo, por mucho, sería evitar procedimientos adicionales y evitar hospitalizaciones. Y el objetivo menos ambicioso sería conseguir pleurodesis. En este caso, con el catéter sin intervención con talco o alguna sustancia adicional, pleurodesis espontánea por el puro catéter. Esos son los objetivos a cumplir cuando colocamos un catéter tunelizado pleural. Y el algoritmo, seguimos prácticamente la misma tendencia que sigue el centro del doctor Porcel. Hacemos un algoritmo muy básico, muy práctico, muy sencillo de utilizar en nuestra unidad de pleura del hospital universitario. Y como primer lugar colocamos el derrame pleural maligno del paciente, ¿le está produciendo síntomas? Si la respuesta es sí, prácticamente se nos abre de forma dicotómica a dos opciones: ¿su pulmón expande o no expande? Si su pulmón no expande, la opción es catéter tunelizado pleural. Si su pulmón expande, la opción sigue siendo catéter tunelizado pleural, claro está, considerando las preferencias del paciente. Aquí entra de opción muy básica como común denominador la posibilidad de realizar una pleurodesis, ya sea pleurodesis a través de este catéter o con una sonda convencional o pleurodesis quirúrgica. Pero aquí yo los llevo a otro escenario. Dada la mínima invasión que conlleva un catéter tunelizado pleural, dado el poder y robustez de los estudios existentes, probablemente todo converge a catéter tunelizado pleural, y si queremos intentar pleurodesis, hacerla a través de este catéter, porque considerando que esta pleurodesis puede fallar hasta el 35% de los pacientes, ya tendríamos un catéter tunelizado pleural en este paciente para continuar con el tratamiento y mejorar la sintomatología que conlleva a estos pacientes con derrame pleural maligno. Se fijan, es un algoritmo, un flujograma extraordinariamente práctico. Aquí les pongo un ejemplo en videos, cómo
este sería un grave error hacer pleurodesis a este paciente del lado derecho, pero el del lado izquierdo podría intentarse considerando que posterior al drenaje el pulmón expande por completo. Cuando comparamos de forma separada tanto la pleurodesis por una sonda convencional o por un tubo convencional con un catéter tunelizado pleural, vemos que tenemos los mismos outcomes en disnea y en dolor torácico. Ese es el estudio TIME 2. Si vemos el estudio AMPOL, tenemos datos muy relevantes, por lo cual recuerden el siguiente objetivo a cumplir. El primero era paliación, similar entre talco, pleurodesis y el uso de catéter tunelizado pleural. Pero si vemos el segundo outcome que buscábamos, menor tiempo en hospital y menor procedimientos, por mucho se lo lleva el catéter tunelizado pleural. De calle se lo lleva a la pleurodesis con talco. Menos tiempo en hospital, menos procedimientos. Por lo cual, una vez que colocamos un catéter tunelizado pleural, la siguiente pregunta es, ¿lo vamos a drenar intensivo o lo vamos a hacer conservador? Y nuevamente aquí vuelvo a la pregunta central. ¿Qué objetivos queremos lograr y cuáles son los deseos del paciente? Por lo cual requiere una amplia comunicación con el paciente de forma bidireccional. Si vemos los estudios que existen, el AMPOL 2, este estudio australiano de drenaje agresivo, es decir, drenaje diario versus drenaje guiado por síntomas, podemos observar que los outcomes que buscamos, los resultados que buscamos son similares, pero si buscamos pleurodesis como outcome duro, vemos que es mucho mejor hacer drenaje diario, drenaje agresivo. Logramos pleurodesis en mayor porcentaje. Esto también se confirma en el estudio ASAP. Este estudio ASAP nos demuestra lo mismo, que el drenaje agresivo, el brazo de drenaje agresivo, drenaje diario, logra una mayor pleurodesis en estos pacientes. Y esto prácticamente cae al escenario del IPC Plus, este estudio grande en el cual colocaron catéter tunelizado pleural, drenaje intensivo acelerado y una pleurodesis química posterior, y vieron que, considerando como outcome primario la pleurodesis, la logró en mayor porcentaje en el grupo de drenaje intensivo más talco comparado con el grupo con el puro catéter tunelizado pleural. Por ende, es una excelente opción hacer una combinación si buscamos dentro de las preferencias tanto del paciente, las preferencias tanto del abordaje integral, realizar una pleurodesis, pues hacer esta combinación. Estas guías británicas que fueron publicadas el año pasado nos muestran dentro de la evidencia que si buscamos prácticamente mayor pleurodesis, hagamos un drenaje intensivo. Todo lo demás es similar, la estancia hospitalaria, la necesidad de reintervención, las complicaciones y los síntomas. Pero aquí quiero detenerme un poquito. Todos los estudios se habían basado hasta el momento en síntomas disnea, como piedra angular, disnea, dolor torácico. Síntomas muy sencillos de evaluar, muy prácticos de evaluar. Pero ¿qué tal la calidad de vida? Recordemos que somos seres multidimensionales. ¿Dónde está el componente psicológico, el componente físico? ¿Dónde está la sarcopenia? Esto había sido ignorado durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando tenemos drenaje intensivo, nos reportan las guías del 2023 que probablemente el drenaje intensivo mejora la calidad de vida, porque con el drenaje guiado por síntomas, pues nos esperamos prácticamente a que el paciente sufra esta sintomatología para drenar, deteriorando la calidad de vida de forma inminente. Y esto se ve en este subestudio del grupo del estudio australiano AMPOL, en el cual evaluaron como brazo de este estudio una evaluación multidimensional considerando la acelerometría. ¿Qué significa esto? Les pusieron un dispositivo en la cadera de los pacientes y vieron qué tanto era el salto a la acción de estos pacientes, qué tan sedentarios estaban o qué tan activos estaban. Y evaluaron lo siguiente: si el paciente se drenaba diariamente, es decir, drenaje intensivo, el paciente estaba más sintomático, estaba menos sedentario y por lo cual tenía una mayor calidad de vida estos pacientes al efectuar este drenaje diario. Nuevamente, hay que considerar aquí en Latinoamérica un factor adicional, el costo. Cuesta drenar diariamente. Hay un costo implicado en botellas o si lo drena personal de la salud, en costos implicados del personal de la salud que lo drena.
Una vez que ya vimos las grandes ventajas del catéter tunelizado pleural, vamos a poner un par de diapositivas de la colocación. Primero hay que entrenarse con alguien que sepa, y un muy buen experto pues es el doctor Porcel. Él me entrenó a mí en octubre del 2015. Ven aquí mi cara de felicidad, de extasiado de estar en la unidad de pleura más famosa del mundo, con el doctor Porcel. La colocación, prácticamente nos trajimos la escuela del doctor Porcel para acá. Lo hacemos guiado por ultrasonido, encontramos el mejor sitio para colocación, marcamos, utilizamos una técnica muy práctica, técnica del Seldinger, hacemos una pequeña incisión, tunelizamos el catéter, hacemos un túnel para colocar el catéter debajo de la piel. Esto es lo que le da muchísima seguridad respecto a infecciones, disminuye muchísimo el riesgo de infecciones en estos pacientes y al final suturamos. Esto es muy práctico, muy sencillo. En menos de 15 minutos se realiza guiado por ultrasonido. Esa es la técnica que sugerimos en nuestro centro también. Y prácticamente en 15 minutos el paciente ya tiene colocado el catéter. Una vez colocado el catéter, procedemos a darle seguimiento a este paciente. Platicamos con el paciente de si vamos a optar por un drenaje conservador o un drenaje intensivo. Solamente metemos nosotros a drenaje intensivo aquel paciente hiperproductor y aquel paciente que le genera muchísima sintomatología y no tolera hacer un drenaje 2 o 3 veces por semana, o que tenemos como un objetivo planteado realizar pleurodesis porque el paciente no quiere llevar el catéter. Si no es el caso, la gran mayoría cae en drenaje conservador en nuestro centro debido a los costos que implica. Lo seguimos en la unidad de pleura de forma mensual y retiramos el catéter una vez que cumplió el criterio de pleurodesis espontánea o que realizamos pleurodesis por talco. Si tenemos 3 drenajes menores a 50 mililitros y confirmamos por ultrasonido que no hay ninguna bolsa retenida de derrame pleural, retiramos ese catéter. Por último, seguimiento y situaciones especiales. Aquí solamente un par de diapositivas. Muchos derrames que se van a encontrar van a estar así. Van a estar así estos derrames. Y estos derrames, hace un par de décadas surgía la opción de decir, bueno, déjame entro de forma quirúrgica, decortico la pleura, libero todos estos septos y valoro expansión pulmonar. Pero pues son procedimientos a final de cuentas cruentos, un tanto agresivos. Ahora, este derrame septado probablemente limite un poquito la actividad del catéter pleural para drenar, pero tenemos una gran opción. Podemos colocar el catéter, drenar el catéter y si pierde su funcionalidad el catéter pleural, podemos colocar fibrinolíticos en dosis bajas a través de este catéter tunelizado pleural y esto nos va a permitir promover el drenaje, mejorar la disnea, evitar reintervenciones, de tal suerte que la última opción para este grupo de pacientes es quirúrgica. Y aquí un término que usan muchos los cirujanos torácicos es que el paciente esté fit para cirugía. Ejemplos de pacientes que hemos mandado a manejo quirúrgico con estas características son pacientes que tienen actividad metastásica única a la pleura, pacientes que tienen una funcionalidad total extrema, pacientes muy jóvenes sin comorbilidades y pacientes que tolerarían un procedimiento de esta magnitud. Por lo cual, pues son pacientes, está reducido a un grupo muy pequeño. Por ahí recuerdo un par de pacientes muy jóvenes con cáncer de mama que optamos por un manejo quirúrgico, nuevamente poniendo al centro a la paciente y con la decisión de que la paciente no quería llevar un catéter a largo plazo. La paciente era deportista antes de que le pasara todo esto, entonces deseaba resolver lo más que se pudiera la expansión de este pulmón para que no le quedara secuela de fibrotórax por todos estos septos que presentaba esta paciente en la ecografía. Y el otro punto importante es, en el diálogo que tenemos ahora, el abordaje es multidisciplinario. Hacemos tumor board, tanto en instituciones públicas como privadas, tomamos en cuenta la decisión de radiología, oncología, neumología, medicina interna, enfermería, rehabilitación. Muchas veces lo que comentaba el oncólogo decía, dame tiempo a que mejore o a que disminuya la hiperproducción de líquido pleural con manejo sistémico. Eso sería un grave error porque lo estamos condicionando al paciente que las siguientes semanas o meses tenga bastante disnea, tenga un deterioro de su calidad de vida. No se debe de retrasar el abordaje definitivo. Definitivo entre paréntesis es colocación de catéter tunelizado pleural, pleurodesis o la combinación. No se debe retrasar esperando la respuesta a tratamiento sistémico. Esto sería un grave error.
Aquí lo que se tiene que hacer es dar un salto a la acción, colocar un tratamiento definitivo, mejorar y paliar esa disnea del paciente, mejorar la calidad de vida de ese paciente en lo que se está dando a la par tratamiento sistémico, considerando que es muy seguro, sobre todo considerando el aspecto de infecciones. Es demasiado seguro estos catéteres tunelizados pleurales. La excepción a la regla que lo vemos en nuestro centro probablemente sea el linfoma. El linfoma tiene una hiperrespuesta. Muchas veces hacemos un par de toracocentesis nada más o ponemos un catéter temporal y en 15 días con un R-CHOP ese linfoma dejó de producir derrame pleural. Probablemente sea la única excepción a la regla de nuestro centro, pero esto es información no publicada. Esto se los comparto como experiencia de nuestro centro. Ya estamos empezando a correr un estudio. Y este estudio, el doctor Porcel, recientemente publicado, nos dice lo mismo. No hay que retrasar el abordaje definitivo de derrame pleural maligno en respuesta a tratamiento sistémico. Hay que dar un salto a la acción, hay que actuar, hay que colocar un catéter tunelizado pleural a la par que se está dando tratamiento sistémico para la neoplasia según corresponda. Por último, y como conclusión, el derrame pleural maligno, la mejor opción a tratar actualmente es mínima invasión. Y la mínima invasión es colocar un catéter tunelizado pleural por ecografía. Involucrar al paciente en la toma de decisiones de esto. ¿Quiere llevar el catéter, sí o no? A través del catéter deseamos realizar una pleurodesis. Queremos drenar de forma intensiva o conservador, cumpliendo ciertos objetivos adicionales. Todo esto considerando la participación activa del paciente en la toma de decisiones. Pero, como todo en la vida, la única verdad absoluta es el cambio. Y puede que esto cambie radicalmente al tener los resultados del estudio AMPOL 3, en el cual pacientes fit para cirugía, puede que en el mismo procedimiento se intente la pleurodesis por VATS y se vaya el paciente con un catéter en caso de que fracase en el mismo procedimiento o compararlo con un catéter tunelizado más talco. Todavía no lo sabemos, lo que sí les puedo adelantar es que esto está restringido a un grupo muy seleccionado, con supervivencia estimada mayor a 6 meses. Menor a 6 meses, pues sería muy cruento y agresivo someter a un paciente a un manejo quirúrgico de esta magnitud y el catéter tunelizado pleural sigue quedando como una gran y excelente opción. Muchas gracias. Esta foto es de nuestra unidad de pleura. Agradezco su atención y un honor participar al lado de mi gran amigo, el doctor Porcel. Gracias. Agradecemos mucho esta plática tan excepcional del doctor Rendón y ahora continuamos nuestro programa con el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero, cirujano cardiotorácico y con posgrado en toracoscopía. Actualmente labora en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y él nos deleitará con el tema de manejo del derrame pleural recidivante no maligno. Le cedemos la palabra al doctor Jacinto. Es el uso de los catéteres pleurales tunelizados, que, bueno, ya los ponentes anteriores ahondaron en el uso y en la colocación. Yo me voy a dedicar a un tema muy específico que es el uso del catéter para el manejo del derrame pleural no maligno recidivante. ¿Cuál es el problema? Bueno, identificamos dos problemas principales que son la causa de este tema, que es la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia hepática, el hidrotórax hepático. Son las dos entidades que se asocian con un derrame pleural grande en general, recidivante, y el problema que debemos de tener en mente de manera inicial es que son pacientes con con falla sistémica avanzada, ¿no? Con algún grado de insuficiencia cardíaca, si no terminal, sí avanzada, y en el caso de la insuficiencia hepática, pues también estadios muy avanzados de la misma falla, ¿no? Entonces, esto vuelve complejo el manejo de estos pacientes. ¿M? Dependiendo de el país y el sistema de salud, podemos ver que no es nada despreciable. Estos son datos precisamente del doctor Porcel en una publicación donde revisaron la prevalencia de insuficiencia cardíaca en España, donde el sistema de salud, de los que tuvimos oportunidad de estar por allá, sabemos que una de las cosas importantes del sistema de salud español es que el sistema de referencia es muy bueno. La gente sabe a dónde acudir, sabe cuál es el famoso médico de cabecera y bueno, vaya, no tiene problema. Ujú. Los países desarrollados, los sistemas de salud más establecidos, el
la insuficiencia cardíaca congestiva corresponde a un 5 a 10% de los ingresos. Y si nos vamos al grupo de edad más avanzada, mayores de 65 años, es la primera causa de hospitalización. Ojo, insuficiencia cardíaca. En un estudio con más de 3,000 pacientes, en los cuales se realizó una toracocentesis, podemos ver que el diagnóstico que fue la razón del procedimiento, el cáncer correspondió al 27% y seguido de la insuficiencia cardíaca congestiva en un 21%. ¿Mm? Entonces, en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, que generalmente tienen derrames bilaterales, como en esta radiografía, pero puede ser unilateral, principalmente del lado derecho. Este, el 45% de los pacientes con falla cardíaca van a tener un derrame pleural, ¿sí? Y del 6 al 10% es un derrame pleural grande de difícil manejo. ¿Cuál es la fisiopatología? Recordemos un poquito que tenemos exudados y trasudados. Básicamente en la falla cardíaca congestiva vamos a tener un aumento en la presión, en la presión hidrostática por el exceso de volumen que se está reteniendo por la falla de bomba, ¿sí? En el caso del hidrotórax hepático, por ejemplo, tenemos también ese estado de una hipernatremia relativa, o un hiperaldosteronismo, que lo que favorece es retención líquida, con una disminución de la presión oncótica por la falta de proteínas. Entonces también vamos a tener un trasudado, que básicamente es la fisiopatología, en los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca que reciben diuréticos, o en ellos podemos tener un exudado sin necesariamente tener una causa inflamatoria o neoplásica del derrame, ¿no? Muy bien, en esta revisión de una experiencia en el manejo del derrame pleural recidivante no maligno, tenemos varias opciones. Ojo, aquí voy muy de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Rendón. Debemos de poner al paciente en el centro. Más en estos casos donde existe una falla orgánica importante, ya sea cardíaca o ya sea hepática, y que todos sabemos que conlleva a un círculo de falla orgánica múltiple. Puede ser, en el caso de la falla hepática, sabemos que todo puede desencadenar un síndrome hepatorrenal, por ejemplo, y lo mismo sucede en la falla cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, esas son las primeras cosas que debemos de considerar para seleccionar el tipo de manejo que vamos a tener o que podemos ofrecer al paciente, ¿no? Indudablemente, si es un paciente ya muy limitado o de alto riesgo, muchas veces la toracocentesis de repetición será pues lo que puede tolerar el paciente, ¿sí? Sobre todo cuando se considera que la sobrevida es menor a un mes. Pacientes, como mencionaba el doctor Rendón, fit o que están en buena condición orgánica, en un Karnofsky muy bueno en el caso de cáncer, pero aquí estamos hablando básicamente de una falla sistémica, lo cual lo hace muy complejo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los hepatópatas, Child A, idealmente, podrían ir a una toracoscopía y utilizar una pleurodesis, ¿no? Recordar que en estos pacientes, sobre todo en pacientes con hidrotórax hepático, el índice de efectividad de la pleurodesis es bajo, es aproximadamente de un 40%, y en estos pacientes hay poca experiencia, pero en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, sí se recomienda el uso de catéteres pleurales tunelizados, ¿no? Eh, Indudablemente el manejo inicial va a ser la estabilización de la insuficiencia cardíaca, dieta baja en sodio, diuréticos, inotrópicos, todo lo que el buen médico debe de practicar. Insisto, considerar el estado clínico del paciente y los efectos secundarios del tratamiento. Hay algunos pacientes que están ya muy limitados, que incluso algunos grupos no recomiendan entrar a una pleurodesis por la respuesta inflamatoria que pueda condicionar esto y que pueda
pues darle la puntilla a la falla cardíaca en el caso de los pacientes. El uso de los catéteres tunelizados, ¿sí? La experiencia pues es escasa. Generalmente son series de casos, como en esta, donde se utilizaron catéteres pleurales tunelizados en 13 pacientes que tenían insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que podemos observar es que si se compara con toracoscopía y pleurodesis, el alivio de los síntomas a las 2 semanas se consigue. Primer punto. Y número 2, la estancia intrahospitalaria es menor y las complicaciones operatorias, obviamente porque es un procedimiento más limitado, pues van a ser menores. En 13 pacientes, ¿sí?, que se utilizaron, se logró una pleurodesis espontánea después de 133 días, mucho de lo que tocó el doctor Rendón, más o menos 33 días, y todo esto dependiendo del número de drenajes, de la frecuencia de drenajes, lo del famoso abordaje agresivo versus asociado a síntomas. Indudablemente, un pulmón que está más expandido en mayor tiempo, con mayor frecuencia, pues va a tener mayor adhesión a la pleura parietal y va a favorecer la pleurodesis. Entonces, si a alguien le preguntan, bueno, ¿cuál sería el mejor, la mejor estrategia? Tal vez sería drenarse diario, ¿no? No obstante, bueno, pues también es el tema de lo económico por el uso de las botellas y sobre todo, bueno, de que el paciente se tiene que estar conectando, aunque es un drenaje de 5 minutos, se debe de considerar. En cuanto a la seguridad del catéter, ¿sí? Esta es otra serie de SROW, 43 catéteres en 38 pacientes, es una serie de casos, pero ya un poquito más grande. La mejoría de la disnea, como mencionamos, se consigue a las 2 semanas y la pleurodesis se logra en el 30% de los pacientes después de 66 días, es decir, se consigue. Como complicaciones, el neumotórax en 11% versus un espacio pleural residual, ya que el neumotórax se presenta después del drenaje. Entonces, como explicaba el doctor Marcelo Argote, hay veces que el paciente tiene un derrame y no sabemos si tiene atrapamiento pulmonar o no hasta después del drenaje. Muchas veces al colocar el catéter y hacer el drenaje, nos damos cuenta que en el radiología posoperatoria el pulmón no reexpande y pensamos que el paciente tiene un neumotórax. No se debe de considerar eso. Realmente lo que tiene es un espacio pleural residual. En esta imagen, aquí abajo, podemos ver cómo se ven los pulmones con cierto atrapamiento por la actividad, en el caso de cáncer, la actividad neoplásica. Esto lo vemos poco frecuente en los casos de derrame pleural recidivante no maligno. Es una ventaja que pudiéramos tener para favorecer pleurodesis espontánea con el uso de catéteres, que el paciente casi siempre tiene expansión pulmonar completa, a diferencia de los casos de cáncer, no obstante que no tiene pues la posibilidad de cicatrizar y de generar una reacción inflamatoria que son básicos para la pleurodesis. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, el grado, el aumento en la producción de líquido evita que haya un espacio pleural libre y depende de varios drenajes el paciente para tener expansión completa. Y en el caso del hidrotórax hepático, bueno, pues no tenemos plaquetas, no tenemos proteínas y muchos de los pacientes incluso ya están anérgicos y siempre debemos de pensar que la pleurodesis es un fenómeno cicatrizal a final de cuentas, ¿no? Con su fase procoagulante. En cuanto a la seguridad, las complicaciones en esta serie de Harris, también con un número de 30 pacientes, las complicaciones son aproximadamente del 11%, si se consideran en global. La principal es celulitis, la cual no es grave y mejora con el tratamiento antibiótico. La oclusión del catéter también está reportada y afortunadamente la ocurrencia de empiema
solo es del 1 al 2% dependiendo de las series. Del hidrotórax hepático, bueno, nada más mencionar, pues, que también son derrames pleurales grandes, de difícil manejo. Generalmente son del lado derecho. La mayor parte de los pacientes tienen ascitis. Hay una teoría de la fisiopatología donde ocurre un gradiente transdiafragmático que lo genera la presión negativa de la pleura, ¿sí? Se han reportado fenestraciones en el diafragma en 10 a 20% de los pacientes, y en el caso donde se logra comprobar que existe una fenestración en estos pacientes, hay reportes de casos, no hay una evidencia muy contundente, donde existe un control del derrame pleural. Eso es un poquito también un algoritmo de las posibilidades que tenemos en el manejo del hidrotórax hepático, ¿sí? Generalmente, un paciente con cirrosis hepática y con un derrame pleural tiene una sobrevida aproximadamente de 9 meses. Entonces son pacientes que ya de entrada, sobre todo son jóvenes y cumplen criterios, son referidos a la clínica de trasplante hepático, ¿sí? Si los pacientes, sobre todo en Child-C, están ya muy limitados, en general la toracocentesis de repetición, como mencionamos aquí, son recomendadas si la experiencia de vida ya es menor. Hay algunos pacientes que como urgencia todavía se logran utilizar los famosos TIPS que estuvieron muy activos en los 80s y en los 90s, y actualmente para ellos hay poca evidencia, pero ya vimos con el doctor Porcel cómo ellos tienen una serie de 40 pacientes donde ya utilizan el catéter pleural tunelizado. Aquí las recomendaciones son, número uno, es un procedimiento más limitado en un paciente que está muy enfermo, muy débil. Entonces, el grado de invasión es mínimo. Número dos, la estancia hospitalaria indudablemente va a ser menor. Puedes no asociarla a una pleurodesis y sí a drenajes frecuentes, porque a final de cuentas es un paciente que no puedes someter al riesgo de una respuesta inflamatoria por una pleurodesis con talco, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso específico del hidrotórax hepático, sobre todo en pacientes muy debilitados, que son la mayoría, 2/3 de ellos o más, el uso del catéter pleural pues ofrece una posibilidad, ¿no? En este simposio, en esta serie de charlas que hemos hablado, no debemos de olvidar que el mejor tratamiento es cuando el paciente se va del hospital sin drenajes. Indudablemente, debemos de tomar en cuenta, insisto, la situación clínica, en el caso de los pacientes con cáncer, el Karnofsky, entre otras cosas, y en nuestro caso con derrames no malignos, pues el estado de la función, tanto cardíaca como pulmonar. Es mejor que un paciente egrese con un catéter a, pues, que egrese en un féretro, ¿no? Esto es un poquito de lo que mencioné. Hay una serie de casos no reportada. Este, Se quedó pendiente la publicación y bueno, tengo un par de revisiones pendientes. Esto es de cuando estuvimos en el servicio de cirugía de tórax en nutrición. Tuvimos 56 pacientes con hidrotórax hepático, y únicamente lo menciono porque en todos, en los 56 pacientes, intentamos hacer una pleurodesis. El 60% de los pacientes lo intentamos por medio de un pole drash, y el resto a través de un slurry, donde hacemos una combinación de isodine con talco. Nuestra efectividad en estos pacientes fue del 40%, que concuerda con mucho de lo reportado en la literatura del uso de pleurodesis en pacientes con hidrotórax hepático, donde la respuesta pues realmente es baja, ¿no? Y por eso ya de entrada, en esos años todavía no teníamos en México el Pleurex disponible, ahora lo tenemos. Entonces, de entrada podría ser que si es un paciente muy debilitado, pensemos mejor en un catéter pleural tunelizado. Es un poquito una imagen de cómo hacemos el famoso pole drash por toracoscopía. Debe de
formarse esta tormenta de nieve. Y como conclusiones, bueno, pues siempre pensar que cuando enfrentemos un paciente con un derrame pleural maligno, perdón, no maligno, recidivante, es un indicador de enfermedad avanzada. La insuficiencia cardíaca congestiva y el hidrotórax hepático son las principales causas, y el pensar en un tratamiento invasivo va a depender de la situación clínica del paciente. Si es un paciente muy enfermo, tal vez de entrada un catéter pleural tunelizado que ha demostrado seguridad en comparación con el uso con su uso en pacientes con cáncer, sobre todo insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, puede considerarse. Aunque la evidencia es poca en hidrotórax hepático, desde el punto de vista práctico clínico, no nos queda duda que se puede utilizar. Los catéteres pleurales tunelizados en estos pacientes indudablemente disminuyen la estancia intrahospitalaria, y la pleurodesis espontánea se ha reportado en un 20 a 40% de los pacientes después de 60 días en algunas series, y como vimos en la más grande, que eran 33 pacientes, hasta 120 días, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho. Agradecemos al doctor Jacinto su plática. Vamos a continuar nuestro programa con el doctor Luis Marcelo Argote Green. Él es cirujano de tórax, actualmente trabajando en la Cleveland Clinic. Él va a presentar el tema del estado actual de la pleurodesis. Agradecemos su tiempo, doctor Argote, y le cedemos la palabra. Agradezco mucho la oportunidad de presentar junto a grandes personalidades, a grandes médicos que han estado dedicados su vida al manejo de la pleura. Yo vengo a hablar solo de un tema que ha estado un poco estable, pero es importante, más que hablar de cuándo es adecuado usar un agente de pleurodesis, es importante también describir cuándo no es adecuado el uso de agentes de pleurodesis. Por ejemplo, uno de ellos es el talco. Entonces, si me permiten, pleurodesis, todavía estamos en búsqueda del agente ideal, no quiere decir que sea todo perfecto. El derrame pleural maligno tiene una incidencia de aproximadamente casi 200,000 pacientes al año en Estados Unidos. Por extrapolación de datos, hay una tercera parte de pacientes en México, ha de haber aproximadamente unos 70,000 derrames pleurales malignos al año en México. Y la pleurodesis está indicada en derrame pleural recurrente, sintomática y con las características que ya había comentado el doctor Porcel y el doctor Rendón. Hay abundante evidencia que el talcaje, voy a quitar esto, que el talcaje estéril por toracoscopía o poudrage, que viene de una palabra francesa, es el que mayor eficacia tiene en múltiples estudios, y sobre todo porque podemos ver estos derrames a veces loculados, hay veces que hay como un gel adentro por la alta cantidad de proteínas, se hace como una gelatina. Entonces, muchas veces el drenar este derrame a través de una pequeña incisión que mide aproximadamente 5 milímetros o 10 milímetros, ese es lo cruento de la cirugía. En realidad es solamente abrir una incisión que es casi del mismo tamaño que el tamaño del catéter. De hecho, el catéter es 15.5 French. El mismo puerto que se utiliza para introducir ese tubito es el mismo diámetro de la cámara de 5 milímetros que usamos para hacer estas toracoscopías. Hoy en día ha avanzado mucho la cirugía y en realidad no son cirugías cruentas, pero sí son muy resolutivas. La suspensión de talco, que es el que se coloca a través del tubo pleural, que eso es lo que se hace al lado de la cama, lo que antes se hacía al lado de la cama, y luego se pinzaba el tubo y se hacía que se volteara el paciente en su cama. Eso es muy cruento también, duele mucho, entonces eso estamos tratando de alejarnos. Yo no he hecho uno de esos desde mi entrenamiento cuando estuve entrenándome en México, entonces estamos alejados de esas técnicas, ¿no? La eficacia del talco, dependiendo de los estudios, en 30 estudios aleatorizados
y controlados que estuvieron presentados en un estudio que es hecho en el Cochrane Review en 2004. Esto demostró una eficacia entre el 80 y el 90%, claro, siempre y cuando el pulmón se expanda, ¿no? Ahora, algo importante, los posibles efectos secundarios del talco es que, y al lado derecho tenemos una microfotografía del talco, ven dos fotos, una se ven partículas que son más o menos del mismo tamaño en la del lado izquierdo y son, en promedio tienen un tamaño de aproximadamente 25 micrones. En el lado derecho abajo ven una fotografía, una microfotografía electrónica de barrido, en el que se muestran múltiples tamaños de talco que generalmente son más pequeñitos y por lo tanto pueden ser absorbidos en los linfáticos y por eso es que causan demasiada inflamación, causan hipoxemia transitoria después del talcaje y causan un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto en aproximadamente el 1% de los pacientes. Si se utiliza estas partículas más pequeñas o si utilizan dosis de más de 10 gramos, entonces esto, claro, puede aumentar incluso entre el 5 al 15%, ¿no? Lo que es trágico cuando se trata de un tratamiento paliativo solamente, ¿no? Entonces, en teoría, cuando estás haciendo un tratamiento paliativo, o sea, para quitar un síntoma, pues en teoría no debe de morirse nadie, ¿no? Hay un estudio prospectivo multicéntrico de 558 pacientes en el que se utilizaron menos de 4 gramos de talco y un promedio de tamaño de la partícula de menos de 25 micrones. En este grupo, en este estudio prospectivo multicéntrico, ningún paciente tuvo síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora vamos a hablar de otras sustancias. Se han usado antibióticos, se han usado estos ácidos lipoteicoicos que son derivados de paredes bacterianas inactivas de gram positivos, pero vamos a hablar en México sobre todo de la iodopovidona, ya que hubo un estudio realizado ahí en México, y este último estudio de revisión 2021 en el que se revisaron 26 estudios, 1,100 pacientes. De estos 26 estudios, 15 fueron de observación y 11 estudios aleatorizados. Y en estos, la eficacia de la iodopovidona fue similar a la toracoscopía, ya sea realizada, ya sea instilada por toracostomía o por toracoscopía, ¿no? Y estos estudios además comparaban contra otros agentes como la bleomicina y el talco, y la iodopovidona fue segura, no hubo ninguna mortalidad asociada a esto, y la conclusión fue la iodopovidona es segura y efectiva en derrame pleural maligno. Claro, se tiene que hacer más estudios debido a que estos solo fueron estudios pues observacionales en su mayoría, ¿no? Ahora, les quiero presentar un par de estudios, no tanto lo que sí sucede, que eso es muy frecuente, que se expande el pulmón, se infla completamente, se tocan las dos pleuras cuando se expande, o son como dos piezas de Lego que se expanden, y en ese caso se podría usar algún agente de pleurodesis, por ejemplo el talco, y como es como un pegamento, ¿no? Ahora, si las dos piezas no se tocan, como en estos pulmones, ya ven en el cuadrante inferior derecho, vean cómo no se expande el pulmón, ese paciente no sería un buen candidato para realizar una pleurodesis. Es como poner pegamento entre dos piezas de Lego y luego no tocarlas. Este paciente tuvo un neumotórax y les presento porque aquí se colocó un drenaje pleural, cola de cochino o picteo, y si ustedes ven algo interesante, estas imágenes venían de otro hospital. Nosotros las podemos obtener por medio de los sistemas de computadora, y veía que estaba derecho, seguía sin expandirse, y entonces a su llegada al hospital lo único que hicimos es retraer el catéter, saqué el estilete que tenía dentro. Si ustedes ven, el catéter está abajo, ya se formó la colita de cochino, no está derechito como estaba antes, y el estilete está dentro del tubo, entonces ahora ya pudo salir el aire y se expandió el pulmón.
Entonces, esto es algo que tener en cuenta en estos casos, ¿no? Este es el tipo de drenaje que se usó en este caso que presenté anteriormente. No fue un caso de derrame pleural maligno, pero lo presento para que siempre estemos pendientes al tipo de drenajes y que conozcamos todos los tipos de drenajes pleurales de pequeña calibre en los tubos pleurales, y muchas de las veces son fallas en los sistemas de drenaje o en sus conexiones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es checar eso. Ahora les presento un caso en una paciente joven con lupus que llegó con un derrame pleural crónico del lado izquierdo. En esta paciente lo primero que se hizo fue hacer una toracocentesis, se sacaron 4 litros. Entonces, bueno, pues así estaba la paciente. Entonces dijimos, ahora que se hace una pleurodesis, obviamente no es la opción, no se tocan las pleuras. Se colocó un catéter tunelizado de permanencia crónica, un Pleurex, y la paciente expandió parcialmente. Es una paciente inmunosuprimida que se tuvo que empezar un tratamiento con esteroides porque la paciente no dejó de tomar sus esteroides, fue por eso que acumuló tanto líquido. Empezó a colectar ahora del lado derecho y por eso ven que esta imagen muestra a la paciente con un catéter Pleurex del lado derecho, y el del lado izquierdo, por su inmunosupresión, se infectó el catéter, que es más frecuente la infección la infección de los Pleurex en derrame pleural maligno, es entre el 0 y el 2% en centros especializados, como el del doctor Eric Rendón, que es casi del 0%. Y entonces, pero en estos pacientes inmunosuprimidos con enfermedades autoinmunes puede ser mayor de eso. En una serie de casos que tuvimos en nutrición fue un poco mayor debido a la inmunosupresión de los pacientes. Entonces ahora teníamos el problema de un espacio pleural que estaba infectado y por lo tanto se colocó un VAC dentro de la cavidad pleural, y a los 4 meses se logró reexpansión completa del pulmón. Se retiró una Alexis, un retractor de pared, que es el que mantenía abierta la pared por una incisión de 2 centímetros, y con esto se logró la expansión total del pulmón. La paciente ya estaba libre de actividad lúpica y se dejó de formar este líquido secundaria pleuritis. Entonces, esto presento más bien los casos por los cuales no se debe de usar pleurodesis. Los casos que se debe de usar ya se comentaron por los doctores Porcel y el doctor Rendón, y agradezco mucho la posibilidad de poder participar en esta reunión anual. Agradecemos al doctor Argote y a todos los asesores médicos de Corporativo CIPSATRED su tiempo y haberse conectado a pesar de la diferencia de horarios a esta sesión, y abrimos a preguntas y respuestas de nuestros panelistas. Marco Antonio Gaviño, ¿puede hablar, por favor? Hola, buenas noches. Muchas felicidades a los médicos por sus excelentes ponencias. Una pregunta, ¿con qué frecuencia se deben de cambiar las botellas de vacío? Las botellas, generalmente nosotros en nuestro centro recomendamos que se drenen inicialmente los pacientes lunes, miércoles y viernes, que es cuando ellos tienen un grupo de enfermeras que van a domicilio y los asisten, los ayudan a drenarlos. En México generalmente las familias son entrenadas para hacerlo, pues se les entrenen de métodos estériles, y bueno, se conecta la botella por unos cuantos minutos, o sea, unos 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, depende de la cantidad de líquido, y en cuanto se llena la botella o deja de drenar, pues se cierra y se desconecta y se vuelve a poner la curación, manteniendo el catéter de lo más estéril posible para evitar infecciones a largo plazo, ¿no? Y se van extendiendo los periodos entre los drenajes dependiendo de cuánto líquido drene, ¿no? Ahora, los costos se han comentado mucho en cuanto a las botellas, pero siempre va a ser más barato tener al paciente ambulatorio, respirando bien, y eso disminuye mucho los costos. Los costos de transporte de los pacientes a los centros hospitalarios o a consulta o lo que sea,
pues disminuye no solo su calidad de vida, sino también la parte económica. Eso se ha realizado estudios de costo-eficiencia y costo-beneficio y se disminuye mucho los costos también. Gracias, doctora Simoneta Pimienta, pues le cedemos la palabra. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta en relación al uso de fibrinolíticos en los catéteres tunelizados. El estudio que presentaron es en pacientes que hicieron un ultrasonido, vieron un derrame maligno septado, pusieron el catéter tunelizado y las enzimas, o cómo fue ese estudio. Solo eso no me quedó claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente pregunta. Sí, lo que hacemos, por ejemplo, en nuestro centro, que prácticamente implementamos mucha la información publicada por el doctor Gary Lee en su grupo, en su centro de Australia. Haz de cuenta que pese a que el derrame pleural en un pulmón, por ejemplo, que está atrapado por derrame pleural y está complejo septado por ecografía, colocamos el catéter. El catéter es multifenestrado y debe de drenar sin ningún problema. Claro está que tiene mayor riesgo a si tuviera un derrame anecoico de que deje de drenar este catéter tunelizado pleural. En ese momento, si vemos que hay una bolsa de líquido retenida y está complejo septado este derrame, esos septos gruesos, ponemos una dosis mucho más pequeña que la utilizamos en empiema para, como fibrinolítico. Utilizamos alteplasa. Nosotros en nuestro centro utilizamos 5 miligramos y nos ha ido de maravilla. Lo dejamos ahí 2 horas y a las 2 horas drenamos, hacemos un eco de control y muchos de esos septos se van. Y con eso aumentamos la vida media del catéter, promovemos que se haga con mínima invasión, evitamos procedimientos más cruentos, más agresivos y lo usamos así, ¿verdad? De hecho, hay un estudio publicado en CHEST, creo que es el 2018, es del grupo Gary Lee, publicado en Perth, Australia. De hecho, el doctor Gary Lee tiene una escuela de entrenamiento de 1 año de medicina pleural. Los que tengan oportunidad, pues pueden ir a inscribirse. Está maravilloso su curso. Y él fue el que publicó, fue de los pioneros que publicó el uso de alteplasa a dosis bajas en catéteres tunelizados pleurales cuando deje de funcionar el catéter por este motivo, que está complejo septado, se tapa el catéter y demás, ¿verdad? Entonces, debe resolver, o sea, a las horas en que se administra el alteplase. O sea, sería falla, si a las 2 horas no se drena, ya sería indicación de un lavado por VATS. Sí, mira, muy buena pregunta. De hecho, fíjate, lo que nosotros hacemos es el día de colocación del catéter, pese a que veamos que está complejo septado, jamás ponemos alteplasa ahí, porque pues quieras o no, haces pequeñas incisiones, aumenta el riesgo de un sangrado importante. Lo que hacemos es colocamos, drenamos lo que se pueda ese día. Al siguiente día, si vemos que pierde la funcionalidad del catéter, colocamos alteplasa a dosis bajas. Hasta el momento, hemos recuperado el 99% de los catéteres pleurales y hemos permitido el drenaje. Pero en esta publicación del CHES del 2018 que te comentaba, una vez que te enrolas en este camino de alteplasa a dosis bajas, altamente probable que el paciente en el seguimiento va a ocupar dosis subsecuentes de alteplasa a dosis bajas. Por ejemplo, ahorita de los pacientes que estamos drenando, tenemos 10 pacientes activos que tienen catéter tunelizado pleural. 2 de ellos están ocupando alteplasa, te diré, cada 15, 20 días en los drenajes ambulatorios, dosis bajas, drena, se mantiene la funcionalidad. Solamente por allá recuerdo un caso de los 527 catéteres que hemos colocado que ha requerido envío a VATS porque pues fracasó totalmente. El paciente toleraba un manejo quirúrgico y se optó por manejo quirúrgico, pero todos los demás con alteplasa dosis bajas nos ha ido de maravilla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, en su vasta experiencia, es una duda a lo mejor un poco boba, pero en No, relación, adelante. si tienen como, si han visto algún tiempo en el que ya el catéter ahí tiene un mayor riesgo de infección, o sea, como en esos casos, en esos outliers, de después de cierto tiempo hay que tener cuidado porque se puede infectar, hay que recambiarlo. No sé si ustedes tengan esa información. Sí, fíjate que sí. Nosotros la primera publicación que hicimos de catéteres de 100 catéteres pleurales nos fue de maravilla. En todos los derrames pleurales malignos, independientemente del tiempo, nos fue de maravilla. Pero en los que se nos infectaron fueron en los derrames no malignos. Hidrotórax hepático es el que tiene el porcentaje más alto de infección registrada, como del 22%. Y el Ok. derrame pleural maligno va del 0 al 2%. Nosotros nos mantuvimos como hasta el catéter número 400 con prácticamente 2 infecciones en derrame pleural maligno, solo 2 de 400. Pero nuestro caso es muy particular porque nosotros entrenamos a la familia
va un médico a casa y el médico le da seguimiento al menos cada 15 días, cada mes, para ver que estén haciendo las cosas bien. Por el tipo de población que tenemos y costos, aunque el catéter bajó de precio bastante, de todos modos lo cuidamos mucho y mandamos un médico a casa, un médico que haga supervisión cada cierto tiempo. Y por eso tenemos esa tasa tan baja de infecciones, pero independientemente del tiempo, el tiempo no lo hemos visto como una variable o factor de riesgo importante, es más la patología de base. Hidrotórax hepático es el que más infecta. Ok, entonces usted sugeriría con su experiencia que un médico vaya a la casa del paciente para evitar que se infecte o aumentar el tiempo de vida de ese catéter. Mira, los porcentajes de infección son muy bajos en Gran Bretaña, en España, y ellos optan por entrenar a la familia y lo drena a la familia. Nosotros aquí en particular lo hicimos porque también, pues mucha de nuestra población que vemos en el hospital universitario, pues es población que no tiene acceso a educación, muy pobre. Entonces batallamos un poquito para mejorar el manejo de la técnica estéril. Entonces por eso mandamos a un médico a casa, los entrena los primeros 3 drenajes y a partir de ahí va cada 15 días, cada mes, a manera de supervisión, que ver que los drenajes los hagan de forma correcta con la técnica estéril. Eso nos ha funcionado a nosotros, la verdad. Ok, muchas gracias. Doctor Luis Marcelo Argote, le cedo la palabra. Sí, redundando y haciendo eco a lo que comentó el doctor Rendón, totalmente de acuerdo. Los números hemos tenido pacientes con 2 años y medio, 3 años con el catéter pleural por derrames malignos sin infección. En cambio, en los derrames pleurales benignos, por la misma cronicidad del tipo de paciente, de hecho, uno de los casos que presenté tenía un catéter Pleurex. Tuvo 2 el paciente, de un lado se infectó y lo manejamos con un VAC en el tórax. Y contestando uno de los cuestionamientos, una de las preguntas que realizó el doctor Juan Carlos Rojas Loranca de Tabasco, es que en pacientes que tienen un derrame pleural recidivante por hidrotórax, efectivamente se tienen que manejar en conjunto con gastroenterología o con el equipo de trasplante hepático, porque ahí es importante ver cuál es el mejor abordaje, ya sea con TIPS o con un catéter pleural tunelizado. Generalmente, si el paciente, o la forma como lo manejábamos, era si el paciente va a ir a trasplante, por ejemplo, pero ya ha tenido episodios de encefalopatía hepática, si se coloca un TIPS va a empeorar su encefalopatía hepática. Por lo tanto, tendríamos más a colocar un catéter tunelizado, ¿no? Esa era un poquito la forma de decidir, pero sí estoy de acuerdo que sea en conjunto con los otros equipos multidisciplinarios, ¿no? Ok, agradecemos a todos su asistencia, agradecemos a los ponentes su tiempo para con CIPSA Trade y para nosotros es un placer dar este tipo de conferencias y presentar esta sesión en nuestro 12º aniversario. Muchas gracias y que pasen buena noche.